Nos transformamos, pero mantenemos nuestra esencia. Nos transformamos para enfrentar mejor el mañana. Alianza Valores, Alianza Fiduciaria. Hoy nos acompaña Gustavo Martínez para hablarnos de las ventajas de los fideicomisos versus las sociedades. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Daniela. Gustavo, los fideicomisos llevan en Colombia más de 20 años. Son un vehículo interesante para muchos fines. ¿Tú nos puedes explicar qué es una fiducia? Sí, claro. Mira, de una manera muy sencilla, una fiducia es cuando una persona que denominamos constituyente o fideicomitente transfiere los bienes a una fiduciaria con el propósito de que se cumpla una finalidad con esos bienes. La posibilidad de que esa persona dé instrucciones particulares para que se desarrolle algún tipo de proyecto o alguna finalidad específica es lo que permite la fiducia. Cuando Alianza recibe esos bienes de ese constituyente, Alianza tiene que separar esos bienes de su propio patrimonio y tiene también que separarlos de los otros negocios fiduciarios que administre. De esa manera se constituye lo que se conoce como un patrimonio autónomo. De ahí en adelante lo que sucede con la fiducia es que esa fiducia cumple su finalidad en provecho de unos terceros que se denominan, en este caso, beneficiarios. Esos beneficiarios pueden ser el mismo constituyente o pueden ser personas que designe el constituyente en esa fiducia. Entonces, de esa manera, ese patrimonio autónomo está afecto a una finalidad, está afecto a un propósito que ese constituyente quiere darle, y entonces eso da muchos propósitos prácticos que se pueden hacer a través de la fiducia. Entonces tú puedes pensar en el desarrollo de proyectos, puedes pensar en conservar los bienes de una familia, puedes pensar en otorgar una garantía, puedes pensar en el desarrollo de una empresa futura, porque la fiducia da la capacidad de que esa finalidad se cumpla a través de Alianza. Muy interesante. ¿Qué ventajas tiene constituir una fiducia? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se constituye? ¿Por documento privado? ¿Qué se debe hacer? Sí, mira, pues depende de los bienes que se vayan a utilizar para constituir una fiducia. Si se trata de bienes inmuebles, que es muy común que se haga así, esos bienes inmuebles tienen que ser transferidos a la fiduciaria por escritura pública. Si se trata de bienes que no son bienes inmuebles o no están sometidos a registro, se puede hacer a través de documento privado. Pero lo interesante en últimas es que el constituyente de la fiducia determina en ese contrato la finalidad para la cual constituye la fiducia. Entonces eso lo hace un vehículo muy interesante. Otro aspecto que es muy ventajoso de la fiducia, Adriana, es que la fiducia mercantil, a diferencia, por ejemplo, de una sociedad, no se constituye en un vehículo o en un ente que tenga contribución tributaria, es decir, no es lo que se denomina transparencia fiscal. Esto hace que esa fiducia constituida en alianza, pues no sea un contribuyente directo de impuestos. Las cosas siguen como mientras cuando tú constituyes una sociedad, cuando esa sociedad se constituye, se convierte en un sujeto de impuestos. Mientras sea un fideicomiso, no es un sujeto contribuyente de impuestos, sino que las cosas siguen igual desde el punto de vista tributario. Esa es una ventaja importante. Hay otras, por ejemplo, el hecho de que el fideicomiso constituido del patrimonio autónomo, esos bienes solo están vinculados a la finalidad que dio el constituyente. Entonces eso permite que esos activos estén, desde el punto de vista de riesgo, separados de los otros riesgos que quien constituyó la fiducia o incluso los mismos beneficiarios puedan tener. Es un vehículo muy interesante. Súper interesante. Mucho se ha hablado de la reforma tributaria y de la necesidad o de la importancia de los fideicomisos. ¿Siguen vigentes? Totalmente, Adriana. La reforma tributaria no hizo otra cosa que ratificar el hecho de que los fideicomisos son transparentes fiscalmente. Es decir, lo que hablábamos ahora, a diferencia de una sociedad, estos vehículos no tienen presencia fiscal, no son contribuyentes de impuestos, específicamente de renta. Las cosas siguen, no quiere decir que no haya impuestos, sino que las cosas siguen igual como si no se hubiera creado el fideicomiso. Entonces, la reforma tributaria lo que hizo fue ratificar ese hecho, y le dio mucha más fuerza porque ahora esa contabilidad del fideicomiso la puede incorporar directamente el constituyente en su contabilidad. Entonces eso hace que realmente la reforma tributaria le haya dado mucha más fuerza a las fiducias mercantiles o a los fideicomisos.
Los otros aspectos es que hay otras normas que han salido aparte de la reforma tributaria, específicamente algunas circulares y reglas dictadas por la Superintendencia Financiera recientes, una de julio del año pasado, la circular 24 y otra de este año, la 07, pero en esas circulares realmente lo que ha hecho la Superintendencia, que nos ha parecido muy interesante, es que ha generado reglas de mayor protección al consumidor financiero, mayor protección a esos beneficiarios, esos fideicomitentes, más información para ellos sobre la constitución de esas fiducias, lo que hace que la fiducia hoy tenga realmente mayor vigencia y mayor fuerza. Muy interesante. ¿Por qué, Gustavo, recomiendas constituir una fiducia en una sociedad? Pues fundamentalmente porque la fiducia hay dos razones importantes, Adriana. Mira, una es la que hablábamos tributaria, ¿sí? No crear un nuevo ente tributario con responsabilidades fiscales, declaraciones adicionales, etc. Pero adicionalmente porque muchas veces cuando las personas necesitan crear este tipo de vehículos jurídicos como sociedades o fideicomisos para cumplir ciertos fines, la sociedad tiene el asunto que es controlada por los mismos socios, es manejada por los mismos socios. En la fiducia mercantil tienes un nivel institucional, una fiducial, tienes alianza, que alianza va a velar porque esa finalidad se cumpla, porque esa finalidad llegue a buen término. Ese nivel institucional de una entidad vigilada pues hace que la fiducia tenga una mayor protección o una mejor disposición de cumplir las finalidades que se fijen. Si tú lo ves en un proyecto en construcción, por ejemplo, un proyecto de construcción que se hace a través de fiducia, si bien la fiduciaria no es la que construye específicamente, sí la fiduciaria sabe que esos activos y esos bienes deben estar destinados a esa finalidad y es la fiduciaria la que se encarga de que esa finalidad se cumpla, que los activos estén destinados allá. Entonces eso me parece que es muy relevante. Lo mismo una fiducia, por ejemplo, de carácter testamentario o de carácter personal. El hecho de que los bienes se destinen, la fiduciaria institucionalmente deba velar por el cumplimiento de la finalidad, le da un carácter mayor que los simples socios en una sociedad, por lo menos cuando ese es el objetivo. ¿Podríamos concluir, Gustavo, que la fiducia nos facilita la vida? Totalmente, te facilita la vida, te facilita hacer los negocios y es una institución, la fiducia y los patrimonios autónomos, que a veces no es muy conocida, a pesar de que lleva muchos años en Colombia y que ha tenido un desarrollo muy importante. Muchas personas no saben que existe esta forma de organizar o sus activos o sus bienes o otorgar garantías o desarrollar proyectos o cosas por el estilo. Los invitamos a pensar en alianza para constituir sus negocios, para hacer fiducia. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Adriana. Nos transformamos, pero mantenemos nuestra esencia. Nos transformamos para enfrentar mejor el mañana. Alianza Valores, Alianza Fiduciaria.